¿Qué aspectos perjudiciales advierte a la reforma de la ley de amparo? Pues ya los estamos analizando, ¿no? ¿Cuál usted, aparte de estos dos, que quisiera comentar? Híjole, aquí uno de los que más destacaría yo como altamente perjudicial es la adición que hicieron de un pedacito de texto que le imprimieron a la parte final del artículo 166, fracción primera. El artículo 166, fracción primera de la ley de amparo, en congruencia con el artículo 163, establece efectos acotados para la suspensión tratándose de actos restrictivos de la libertad que se refieran a delitos que se persiguen de oficio. Entonces dice, cuando el delito se persiga de oficio, son medidas cautelares, orden de aprehensión o cualquier otra limitativa de la libertad. El efecto de la suspensión será que la persona quede a disposición del juez de distrito por lo que hace a su libertad, pero internada donde está, y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del El procedimiento. procedimiento. Esto para muchos abogados jóvenes no tiene ningún sentido, ¿eh? En la práctica sabemos todos que no, pero jurídicamente tenía mucho sentido en otra época. El decir que el quejoso quedaba a disposición del juez federal en cuanto a su libertad personal era una diferencia de vida o muerte, porque va a quedar en tal lugar, sí, pero ya no está a disposición de la autoridad para decir, sáquenlo, tráiganmelo, llévenlo, lo vamos a poner en esta casa para platicar, Ujú. ¿no? O sea, era tortura, eran golpes, vejaciones, tormento, que el juez, cuando ya estaba a su disposición, jamás permitiría. Entonces, eso se traducía en la práctica hace muchos años en la diferencia entre la vida y la muerte, entre no ser golpeado y sí. Por eso Así es. tenía mucho sentido y decía el abogado que bueno, que ya está a disposición del juez, Ujú. aunque estuviera detenido. Es más, lo que quería hacer era eso, como abogado, pongan a disposición Atención del al juez. juez. Y cualquier cosa que pase, ya no voy con la autoridad que va a ser solapadora. Voy a ir con el juez y voy a decir, ¿sabe qué, señor? Está pasando esto. Y tenemos ejemplos de muchos actos heroicos aquí en Sonora, un juez muy famoso que iba y se metía a las cárceles en busca de estudiantes Ujú. para frenar ese tipo de abusos. Sí hubo la necesidad de establecer esa medida y de darle un sentido. Hoy, cuando ya no es, y esa es una realidad que tenemos que aceptar, ya no es la regla general, la tortura, los malos tratos en los lugares de reclusión al menos. De tal manera que cuando dices, va a quedar a mi disposición, ¿en dónde? Encerrado ahí donde está. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, voy a quedar a disposición del juez para la continuación del procedimiento y encerrado, ya no a disposición de él, sino de otro, pero encerrado estoy. Así Entonces, es. para las personas, se entiende, eso no tiene ningún significado. Lo tuvo en su tiempo para nosotros los abogados, para las personas en realidad no. Ahora, antes, con motivo de la declaratoria de inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, lo que se logró positivamente, y eso lo debo decir con humildad, pero también con firmeza, fue con motivo de la intervención del Poder Judicial de la Federación. Una vez que se declaran inconvencional la prisión preventiva oficiosa, una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena en dos ocasiones a México como país por violentar derechos humanos a través de una figura que no es la prisión preventiva. La prisión preventiva no es inconvencional. Lo que es inconvencional es que por el hecho de que esté el delito en un papel, bueno, en el máximo papel, en la Constitución, entonces ya quiere decir que hay necesidad de cautela. Dices, a ver, no importa el delito, lo que hay que ver es si hay realmente una necesidad de cautelar el proceso a las víctimas, a los ofendidos o a la sociedad con esta persona estando en la Libre, calle. libertad. Ujú. Cuando no se actualiza ninguno de los riesgos, no importa el delito. Sea, no habría necesidad de esa medida extrema para la Suprema Corte y para la Corte Interamericana y para todos los tratados suscritos por México. Es un caso de excepción. Es algo que debe evitarse utilizar y solo cuando no hay remedio
cuando no hay otra opción, cuando todas las medidas, 15 al menos, lo garantizan. establecidas en el Código Nacional como alternativas, no van a funcionar. Entonces, lo que se generó con esta declaratoria de inconvencionalidad y lo que se generó con los criterios de los plenos regionales, al menos el Pleno Regional Norte y de muchos juzgadores federales, en el sentido de considerar que no era necesariamente equivocado que a alguien se le decretara la prisión, porque no es inconvencional ni inconstitucional, sino que se le decretara sin exponer justificación, sin motivos, sin argumentos. Entonces, a pesar de que se tratara de un delito de prisión preventiva oficiosa, en la práctica los jueces, tanto federales como locales, lo que hicieron fue justificar la aplicación de la medida, con razones que luego iban a poder ser sujetas a debate y finalmente de verificación de los Análisis. juzgados o de los tribunales de amparo.